placentero tener que eh, compartir un poco nuestro conocimiento y nuestra experiencia en pos de la formación de nuevos profesionales. Vayamos comenzando entonces en lo que corresponde a todo lo que es desequilibrio ácido-base, trastornos mixtos. Debemos considerar inicialmente lo que son ácidos y lo que son bases. Vamos a ver que, bueno, pues esto ya data desde 1883 con las primeras definiciones de lo que son ácidos y bases. Inicialmente se consideraba que un ácido era una solución que cedía hidrogeniones al medio. Esto en una sustancia acuosa. Mientras que una base era una sustancia que en disolución acuosa cedía hidrogeniones. Posteriormente, ya en 1923, Bronsted y Lowry lanzan otro modelo en el que el ácido y la base no tienen esta característica en relación a ceder hidrogeniones o hidroxilos. Se habla netamente sobre hidrogeniones y se dice que un ácido es aquella sustancia capaz de ceder hidrogeniones al medio y las bases son especies capaces de aceptar los hidrogeniones. Es así que podemos ver una interacción ácido-base de estas características. Ácidos cediendo hidrogeniones, bases aceptando hidrogeniones. Ya para este mismo año hay una modificación en el concepto, no tanto desde el punto de vista del movimiento de hidrogeniones, sino desde el punto de vista de electrones. Debemos entender que los hidrogeniones también son considerados protones, que tienen carga positiva, mientras que los electrones tienen carga negativa. Es así que Lewis postula que los ácidos son especies capaces de aceptar pares de electrones y la base son especies capaces de ceder electrones. Esto parecería un tanto confuso y un tanto contradictorio en función a la teoría de Bronsted y Lowry, pero no, acá vemos que estamos hablando en Bronsted y Lowry de protones, de hidrogeniones, mientras que la teoría de Lewis nos habla sobre electrones. Vale decir que según Bronsted y Lowry, el ceder hidrogeniones de carga positiva generaría un desequilibrio. Este desequilibrio tendría que ser estructurado o compensado por la captación de electrones. Entonces, en el caso de lo que estamos observando, en el momento que se ceden hidrogeniones, es como si quedara un espacio vacío, el cual tiene que ser ocupado por algún tipo de molécula, bueno, en este caso, una partícula subatómica que serían los electrones. Y lo que va a suceder con las bases, al captar los hidrogeniones, van a tener una característica similar. Para poder captar hidrogeniones que tienen carga positiva, tienen que habilitar un espacio, podríamoslo decir, que en este caso son electrones. Elimina electrones hacia el medio para poder captar al hidrógeno. En el caso de los ácidos, en el momento que libera hidrogeniones al medio, tiene que ocupar de alguna manera este espacio vacío con electrones. Entonces es simplemente una aplicación desde el punto de vista electrónico de la teoría de Bronsted y Lowry. Cuando hablamos de ácidos y de bases, indudablemente tenemos que enfocarnos en lo que es el pH. pH, que significa potencial de hidrogeniones o potencial de hidrógeno. Lo más adecuado es hidrogeniones porque son iones, están cargados eléctricamente. Y vamos a ver que esta base desencadenada como pH también puede proyectarse como la actividad de los hidrogeniones en una sustancia. Es así que cuando se tiene en una sustancia una concentración elevada de hidrogeniones, se va a tener una característica ácida, mientras que cuando la concentración de hidrogeniones es baja, vamos a tener una característica alcalina. Ya para 1909, Sorensen postula una fórmula para poder hallar el pH.
Y esta fórmula está basada en la concentración de hidrogeniones, pero con un logaritmo negativo. ¿Esto por qué? Porque vamos a ver que cuando se hace el cálculo, si no realizamos esta conversión negativa del logaritmo, nos daría un valor negativo. Y no vamos a encontrar, por ejemplo, pHs de -3. No vamos a encontrar pHs de -8. El pH será 3, será 8. Entonces, por esa razón es que utilizamos este signo negativo. Aplicando un poquito ley de signos, ¿no? Más por más por menos, menos por menos, más. En este caso estaríamos aplicando el último caso. El resultado saldría negativo. Entonces, por eso agregamos un signo negativo al logaritmo para tener menos por menos, más. Simplemente es eso. No es un logaritmo inverso, por si acaso. Mucho cuidado con ello. Es un logaritmo negativo. De tal forma que obtenemos esta fórmula, que es pH igual al logaritmo negativo en base 10 de la concentración de hidrogeniones. Esta concentración de hidrogeniones, para poder hallar el logaritmo, o mejor dicho, el pH, debe expresarse en notación científica. La notación científica es una forma de abreviar las cifras de manera que se pueda manejar de mejor forma. Un ejemplo sería, vayamos a una, una notación referida a ella, sería 1 por 10. Y bueno, aquí tendríamos que colocar un exponente, -8, por ejemplo. Eso equivaldría a, a esto, a este valor. ¿Qué es lo que hacemos entonces con la notación científica? Abreviar cifras, de tal manera que sea muchísimo más fácil de eh, calcular, de hacer los cálculos y no nos genere tanta complicación. Entonces, en este caso, este potencial, o mejor dicho, esta concentración de hidrogeniones, la vamos a expresar precisamente en notación científica. ¿Qué es lo que vamos a ver entonces? Y es lo que habíamos comentado hace un instante. Cuando la concentración de hidrogeniones es alta, estamos hablando de un pH ácido, un pH bajo. Aquí vamos a hablar también un poco, enseguida vamos a explicar cómo es que se ha determinado el rango, la escala del pH, en el que vamos a considerar pues en pHs bajos como ácidos y en pHs altos como alcalinos. Entonces, mientras mayor sea la concentración de hidrogeniones, el pH va a ser inferior, vale decir ácido. Si es que el pH, o mejor dicho, si la concentración de hidrogeniones es baja, el pH va a ser alto. Por tanto, estaríamos hablando de una sustancia alcalina. ¿Cómo es que se ha obtenido todo esto de lo del pH? Gracias a la autoionización del agua. Estamos hablando de disociación, por supuesto, también. Inicialmente, bueno, la disociación se la ha considerado como una molécula de agua, H2O, que en el momento de separarse en sus componentes principales, nos daban un hidrogenión y un hidroxilo. No es que esto no sea cierto, pero vamos a ver que el agua tiene una característica también de autoionizarse, vale decir, de que sus componentes pueden generar cargas eléctricas. Y es de ahí que van a ser esta fórmula que estamos observando en este instante, dos moléculas de agua que van a disociarse a un ion hidronio y un hidroxilo. Este ion hidronio tiene una característica ácida. Este H3O tiene una característica ácida y lo estamos viendo en la carga, que es una carga positiva. Mientras que el hidroxilo tiene una carga negativa. Viendo concentraciones del ion hidronio y del hidroxilo, se observó que tenían una proporción similar. Se hizo cálculos en concentraciones y a partir de ello es que Sorensen postula la fórmula del pH, logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. En este caso estaríamos trabajando con la concentración del ion hidronio. Pero vamos a ver que también tiene su contraparte, que es el pOH, que es el potencial de hidroxilos.
Que con este potencial de hidroxilos se tiene la misma fórmula, logaritmo negativo de la concentración de hidroxilos. Y lo que se obtuvo es que en ambos casos tenían la misma proporción. Esto en el agua pura, sin ningún tipo de contaminante. Si es que hacemos el cálculo, por ejemplo, o la medición con un pHímetro de agua pura, de agua destilada, por ejemplo, es un pH neutro. Si es que tiene contaminantes, bueno, allí ya podremos observar una característica alcalina o una característica ácida. Pero en condiciones de agua pura, el pH es neutro. ¿Por qué? Porque tiene la misma proporción de hidrogeniones, o mejor dicho, de ion hidronio que de hidroxilos. Es así que cuando se saca el pH del agua es 7 y el pOH es también 7. Sumados nos dan 14. Es por eso que en una fórmula inferior encontramos 14 es igual a la sumatoria del pH más el pOH, porque cada uno de ellos equivale a 7. Tendríamos el rango máximo, 14. Pero también podemos hacer otro ejercicio. pH menos pOH. 7 menos 7 que nos va a dar 0. Y tenemos el rango inferior de la escala del pH. Vale decir que gracias a esta autoionización de agua, hemos alcanzado una escala que nos ayuda a medir pHs, que va a fluctuar desde 0 hasta 14, con un punto medio 7 que corresponde a la neutralidad. Es lo que estamos viendo en este caso. Pero hay que tener mucho cuidado cuando vemos la escala del pH, porque en algunos casos se tiende a considerar rangos para poder hablar de neutralidad. Y vamos a ver que no. Cuando hablamos de neutro es 7. Así, 7 clavado. Permítanme ese término de 7 clavado, pero es 7. Si es que tenemos 7 punto algo, ya tiene una característica alcalina porque está yendo más hacia el rango de 14. Si tenemos 6.99, ya tiene una característica ácida porque se está aproximando hacia 0. Entonces, a partir de este 7 hacia 0 es ácido. A partir de este 7 hacia 14 es alcalino. Y en esta gráfica podemos entenderlo de mejor forma. Tenemos concentraciones además, ya en notación científica. Fíjense que una concentración de 1 por 10 a la menos 7 nos da un pH de 7. Si tendríamos 1 por 10 a la menos 8, cada vez es menos, nos da un pH 8. Esto siempre y cuando tengamos la mantisa como 1. Cuando estamos hablando de mantisa, me refiero a lo siguiente. Que tengamos que tener 1 por 10. Bueno, en este caso voy a colocarlo como exponente tal cual. Digamos que esta es la concentración de hidrogeniones. 1 por 10 a la menos 4. ¿Cuál es la mantisa? La mantisa es esta. Si la mantisa es 1, el pH va a ser idéntico al exponente, que es lo que podemos observar acá. Fíjense, un exponente menos 4 equivale a un pH de 4. Un exponente a la menos 9 equivale a un pH de 9. Exponente menos 12 equivale a un pH de 12. Entonces eso tendremos que considerar siempre y cuando la mantisa sea 1. Si es que tenemos otro valor no 1, ahí ya varía el resultado. Entonces, como les comentaba, un pH 7, esto es neutro. Si es que vamos elevando hacia 14, esto será un pH alcalino. Si es que vamos disminuyendo de 7 hacia 0, este será un pH ácido. En función a esto, vamos a ver que la sangre tiene un rango entre 7.35 y 7.45. Y vamos a ver que gracias a ello es que podemos entender que la sangre tiene un pH ligeramente alcalino. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un pH 7. Si fuese 7, en ese caso hablaríamos de neutro.
pero no. Estamos hablando de 7.35. Estamos por encima de 7. Hasta 7.45. Nuevamente estamos por encima de 7. Alcalino. Como media, se dice que el pH de la sangre es 7.4. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que se ha determinado que la sangre tiene un pH de 7.4? Por supuesto que podemos medirlo. Actualmente podemos medirlo sin ningún tipo de problema. Pero previamente a todo el desarrollo tecnológico desde el punto de vista diagnóstico, la medición del pH se la hizo de forma matemática. Y es así que Henderson y Hasselbalch postularon una fórmula para pH. Esto para soluciones un tanto más heterogéneas, no necesariamente para sangre, por supuesto. Esto podemos aplicar en cualquier tipo de soluciones, en el que vamos a utilizar esta fórmula, el pKa más el logaritmo de la diferencia entre sales entre ácidos. El pKa ¿a qué equivale? Al punto isoeléctrico de la proteína que esté contenida en esta solución. Las sales son las bases o álcalis y los ácidos, por supuesto, que es una sustancia con característica de ceder hidrogeniones al medio. En la sangre vamos a ver que la proteína que vamos a considerar es la hemoglobina, cuyo punto isoeléctrico es de 6.1. Es por eso que en la sustitución de datos el pKa corresponde a 6.1. La sal o el álcali va a ser el bicarbonato. Y en el ácido vamos a considerar dos cosas importantes. Uno, la propiedad de solubilidad, el índice de solubilidad del dióxido de carbono, en este caso 0,03, por la concentración, por la presión arterial de dióxido de carbono. Cuando nosotros reemplazamos estos datos con valores normales, estamos viendo un pH un bicarbonato con un valor mínimo de 18, una presión arterial de dióxido de carbono de 30 milímetros de mercurio. Haciendo la sustitución de datos, nos da un resultado de 7.40103, que por supuesto por redondeo nos quedamos con 7.4. Entonces, gracias a esta fórmula es que se ha determinado el pH de la sangre. Actualmente, ya sabemos, tenemos técnicas laboratoriales que nos ayudan a determinar este tipo de pHs. Ya que hemos entendido todo lo que es ácido, todo lo que son bases, cómo se ha encontrado el pH, características del pH en sangre, valores del pH, cómo es que se halla el pH, podemos ahora sí iniciar con el equilibrio ácido-base. Vamos a ver que cuando nosotros estamos hablando sobre este equilibrio, nos referimos a interacción que va a existir en el organismo entre formación de ácidos y formación de álcalis, vale decir, bases y también ácidos. En este caso, lo que vamos a ver cuando hablamos de este equilibrio es que van a existir dos órganos importantes en la determinación de estos valores, que van a ser el riñón, bueno, los riñones y los pulmones. Vamos a ver que los riñones tienen más una tendencia a un control del bicarbonato, mientras que en el caso de los pulmones con el dióxido de carbono. Pero no es la única forma en la que se va a poder controlar. Van a existir también proteínas asociadas. Vamos a ver además que cuando estamos hablando de formación de ácidos, uno de los principales, una de las principales moléculas en la formación de estos ácidos es el dióxido de carbono. Va a determinar su concentración un aumento de hidrogeniones. Que esto puede producir alteración en cargas de proteínas. Es importante considerar todo esto porque cuando hay desequilibrio ácido-base, hacia la tendencia acidótica, por ejemplo,
puede generar una pérdida de función de proteínas, que esto puede llevar a una conclusión, una alteración de tejidos, de órganos, que bueno, pues también van a justificar todas las manifestaciones clínicas que vamos a ir viendo. Además de ello, vamos a ver que puede existir afectación de órganos como el corazón, el sistema nervioso, que en función a esta variación de concentraciones de hidrogeniones, van a producir alteraciones importantes. Desde el punto de vista contractilidad, por ejemplo, a también la transmisión eléctrica de las neuronas. Como ya habíamos comentado, bueno, pues tenemos una expresión en notación científica para poder hallar el pH. Habíamos comentado que son dos órganos los importantes en todo lo que corresponde al control ácido-base. Los riñones, que van a controlar más que todo bicarbonato, pero también tienen la capacidad de controlar hidrogeniones. Pueden también secretar hidrogeniones para poder eliminarlos y controlar, apoyar, coadyuvar al equilibrio ácido-base. Mientras que los pulmones tienen una actividad neta de control del dióxido de carbono. De por medio vamos a tener un efecto que es un tampón que va a también controlar la concentración de hidrogenietos. Pero vamos a ver que esencialmente es la eliminación de dióxido de carbono. Vamos a ver que en lo que corresponde a formación de ácidos, acá estamos viendo uno de ellos, los ácidos fijos. Existen pero otros ácidos que son volátiles. Son fáciles de eliminar. Entenderán que esto de ácidos volátiles va más en relación con dióxido de carbono. Entonces, estos ácidos pueden ser de dos tipos, los volátiles y los fijos. En los volátiles tenemos respiración celular, dióxido de carbono. Este, por supuesto, puede eliminarse por la respiración o va a eliminarse por la respiración. Pero también tenemos que considerar que las concentraciones de dióxido de carbono tienen que estar dentro de parámetros normales, porque de lo contrario podría generar un cuadro de alcalosis. Mientras que los ácidos fijos son moléculas como por ejemplo el ácido láctico en el ciclo de la, o mejor dicho, en la ruta de la glucólisis. En la fase final se forma el piruvato. Y este piruvato, si es que está en condiciones anaeróbicas, se transforma en ácido láctico. Este es uno de los ácidos fijos. No se va a poder eliminar por respiración. Pero además de ello, las características anaeróbicas del metabolismo no solamente van a producir ácido láctico, sino que también pueden formar cuerpos cetónicos. Esto es importante entender porque en situaciones como por ejemplo la cetoacidosis diabética, vamos a encontrar aumento de este tipo de moléculas, sobre todo por alteraciones en la transformación del piruvato hacia acetilcoenzima A y este acetilcoenzima A ingresar al ciclo de Krebs. Si es que no existen unas condiciones adecuadas para poder ingresar al ciclo de Krebs, las moléculas de acetilcoenzima A empiezan a reaccionar entre ellas y forman cuerpos cetónicos. En la diabetes mellitus vamos a ver que hay una deficiencia en el ciclo de Krebs porque una de las moléculas importantes para iniciar todo este ciclo es derivado del piruvato. Me estoy refiriendo al oxalacetato. Si no existe oxalacetato, el acetilcoenzima A no puede ingresar al ciclo de Krebs y por tanto se va acumulando formando cuerpos cetónicos. De ellos vamos a ver que dos de los cuerpos cetónicos tienen la capacidad de regresionar hacia acetilcoenzima A y uno de ellos no, pero tiene la particularidad de ser volátil. Enseguida vamos a ver cuál es. Entonces, en lo que corresponde a la respiración celular, tenemos la transformación de moléculas como carbohidratos, proteínas, lípidos en dióxido de carbono y agua. Ese es el producto final del metabolismo, de la degradación de moléculas.
Aquí hacemos una comparación con el ciclo de Calvin, ¿no? Que es propio de las plantas, en las que las plantas hacen lo inverso. Mientras nosotros, por ejemplo, en la glucosa transformamos el- las moléculas como la glucosa en dióxido de carbono y agua, las plantas utilizan el dióxido de carbono y el agua para formar carbohidratos. Pero aquí estamos viendo el producto final del metabolismo celular, dióxido de carbono y agua. Estos serían ácidos volátiles, junto con uno que ya vamos a comentar, que es la acetona. Pero cuando estamos hablando de los ácidos fijos, uno ya hemos citado el ácido láctico y otro de ellos va por esta ruta que es la de cetogénesis, cuerpos cetónicos. Ya habíamos comentado que todas las moléculas esencialmente cuando se degradan van a formar acetilcoenzima A para ingresar al ciclo de Krebs. Pero si no hay condiciones para ingresar al ciclo de Krebs, estas moléculas de acetilcoenzima A se van acumulando y reaccionan entre ellas, produciendo una molécula que es el acetoacetato, que es el primer cuerpo cetónico. Este, por reacción enzimática, va a transformarse también en hidroxibutirato, que es otro cuerpo cetónico, que también sería otro ácido fijo. Mientras que por reacción espontánea, vamos a tener la transformación en acetona. De por medio hay liberación de otro ácido volátil, el dióxido de carbono. Pero tenemos a la acetona. La acetona tiene la característica de ser volátil. Este tipo de transformación se da diariamente, pero las concentraciones son muy bajas. Cuando hay trastornos en los que vayan a desencadenar formación de estos cuerpos cetónicos de forma excesiva, es cuando vamos a encontrar acidosis. Y por supuesto que al formarse una cantidad excesiva de acetona, eliminándose por vía respiratoria, va a darle un aroma característico al aliento del paciente. Es cuando hablamos del aliento cetónico, que también podemos encontrarlo en cuadros de cetoacidosis diabética. Vamos a ver, pero, que existen mecanismos de control de pH. Vamos a ver que existen un tipo de control que es intracelular. Va a haber tampones intracelulares, van a existir tampones extracelulares y vamos a ver que son proteínas especialmente los que van a sacrificar, podríamos decir, su estructura para poder compensar este tipo de variaciones. Entonces vamos a ver que por un lado encontramos a la hemoglobina. La hemoglobina va a estar además involucrada en un tipo de control que se denomina efecto BAF. Esto lo vamos a comentar enseguida y vamos a ver que es uno de los principales mecanismos de control de los ácidos como tal. Cuando se forman los hidrogeniones, vamos a ver que la hemoglobina capta estos hidrogeniones, se reduce y de esa manera induce un mecanismo amortiguador. El bicarbonato, una de las soluciones, perdón, uno de los compuestos que ya habíamos citado como parte de álcalis, es uno de los principales. Y vamos a ver que van a estar controlados especialmente por la actividad renal. Compensación pulmonar va a estar dada por la hiperventilación. Cuando hay una acumulación de ácidos, y enseguida vamos a entender de mejor manera cómo es que el dióxido de carbono puede inducir a la formación de ácidos, la compensación pulmonar va a ser eliminación del dióxido de carbono. Y vamos a ver que gracias a este mecanismo es que también podemos encontrar mecanismos compensatorios en desequilibrios ácido-base. En la parte inferior estamos viendo la disociación del dióxido de carbono. Vamos a ver que, como ya habíamos comentado en todo lo que es respiración celular, los productos finales de la respiración celular son dióxido de carbono y agua, lo que estamos observando en este instante. Y
vamos a ver que estos dos reaccionan, formándonos el ácido carbónico, que es H2CO3. Cuando se disocia este ácido carbónico, nos va a dar por un lado bicarbonato y por el otro lado un hidrógeno. Y es precisamente este hidrógeno el que nos va a importar, porque si hacemos un balance entre fuerzas, podríamoslo decir, entre este hidrógeno y el bicarbonato, el hidrógeno va a salir ganando porque es un ácido fuerte. Tiene un potencial muchísimo más grande de acidosis que el bicarbonato hacia la alcalosis. Entonces, en este tipo de transformación es que entendemos cómo el dióxido de carbono puede generar ácidos. De por medio tenemos acá una enzima, se le denomina la anidrasa carbónica, que va a permitir una reacción mucho más rápida entre el dióxido de carbono y el agua. Pero vamos a ver que es una enzima, y tal como estamos viendo acá, que puede tener una reacción reversible. Vale decir que el dióxido de carbono más agua se transforma en ácido carbónico y posteriormente en bicarbonato y un hidrogenión. Pero este bicarbonato y el hidrogenión pueden transformarse nuevamente en ácido carbónico y el ácido carbónico a su vez en dióxido de carbono y agua. El efecto Bohr, que es el que vamos a explicar a continuación, utiliza este fundamento para poder controlar las concentraciones de hidrógeno. Entonces sabemos muy bien que la respiración celular va a estar dada por un intercambio gaseoso entre dióxido de carbono y oxígeno. A nivel alveolar se capta el oxígeno y a nivel tisular periférico se capta dióxido de carbono. Hay un intercambio constante. A nivel alveolar, por supuesto que se elimina dióxido de carbono y a nivel tisular se hace un intercambio oxígeno que se entrega, que se le brinda a los tejidos y a cambio se capta el dióxido de carbono. Entonces lo que vamos a ver es en este efecto Bohr que se va a producir en el eritrocito porque es el responsable. Acá encontramos a la anidrasa carbónica. Entonces, el dióxido de carbono y agua producto del metabolismo celular va a inducir a la formación de el ácido carbónico, que es el que lo encontramos en este punto, H2CO3. Eso es ácido carbónico. Gracias a la anidrasa carbónica es que se produce una respuesta rápida, una reacción rápida, porque de lo contrario también se formaría el ácido carbónico, pero tardaría más en producirse este tipo de reacción. Entonces, gracias a la anidrasa carbónica se produce una reacción rápida. Esta anidrasa se disocia en un hidrógeno y bicarbonato. El bicarbonato vamos a ver que puede fácilmente también liberarse para poder brindarle a la sangre esta característica alcalina. Pero el que nos interesa es el hidrógeno, porque es un ácido fuerte y tendería a acidificar el medio. Va a ser captado este hidrógeno por la hemoglobina, transformándose en una hemoglobina reducida. Sacrifica la hemoglobina su estructura para poder captar un hidrógeno. De tal modo que este hidrógeno que debería determinar una característica ácida del medio es como si hubiese quedado oculto y no expuesto al medio externo. Por tanto, el pH de la sangre no se acidifica. Cuando ya llega a nivel alveolar, después de haber producido el viaje hasta pulmones, el bicarbonato reacciona nuevamente con el hidrógeno que es liberado por la hemoglobina. ¿Liberado por qué? Porque este nivel, a nivel alveolar, la presión de oxígeno es muy alta y obliga a la hemoglobina a desplazar al hidrógeno y captar oxígeno nuevamente. Entonces la hemoglobina al captar el oxígeno libera el hidrógeno. Este hidrógeno reacciona con el bicarbonato y nuevamente nos da el ácido carbónico, que por acción de la anidrasa carbónica nuevamente, aunque esto también podría producirse espontáneamente, pero tarda más, como les comentaba. La anidrasa carbónica va a acelerar este proceso y nos va a dar como resultado final dióxido de carbono y agua.
los cuales van a ser eliminados por respiración. Pueda que se elimine solamente el dióxido de carbono o pueda que se elimine junto con el agua. Es una de las razones por las que nuestra respiración es húmeda, porque no solamente se va a eliminar dióxido de carbono, sino también agua. Entonces, este es uno de los mecanismos más importantes en el control de pH. Pero vamos a ver que eh, estos mecanismos pueden también no ser suficientes. Es por eso que vamos a necesitar también de una actividad del riñón. Cuando nosotros ya vemos trastornos metabólicos, vamos a ver que va a haber la alteración de pH. En caso de la acidosis, el pH disminuye. En caso de la alcalosis, el pH incrementa. Pero vamos a ver que nosotros somos modelos dinámicos, no somos modelos estáticos. Por tanto, cuando se produce un trastorno, tiene que existir algún mecanismo compensatorio que vaya a tratar de limitar la alteración que se presenta. Es así que cuando disminuyen las concentraciones de dióxido de carbono, el mecanismo compensatorio va a ser disminución de bicarbonato. Nuevamente recordemos que el dióxido de carbono tiene un rasgo ácido y el bicarbonato uno alcalino. Por tanto, si es que estamos viendo una inclinación hacia la concentración de hidrogeniones, vale decir de dióxido de carbono, tiene que también incrementar los álcalis, vale decir el bicarbonato. Entonces, cuando incrementa el dióxido de carbono, también tiene que incrementar el bicarbonato. Cuando disminuye el dióxido de carbono, también tiene que disminuir el bicarbonato. Y al revés, cuando el bicarbonato es el alterado, en el que va incrementando sus concentraciones, el dióxido de carbono también tendrá que incrementar concentraciones. Si el bicarbonato disminuye sus niveles, el dióxido de carbono también tendrá que disminuir. Esta tabla nos ayuda a entender bastante esto. Si bien puede coincidir la disminución del pH con la disminución de todos los gases o elevando, no siempre va a suceder eso. Vamos a ver que la coincidencia que va a existir va a estar dada más que todo en cuadros metabólicos. Enseguida vamos a hacer una diferenciación de lo que son acidosis, alcalosis metabólicas, acidosis, alcalosis respiratorias. Pero lo que necesito que se comprenda hasta este punto es que cuando se produce el descenso de uno de los gases, el otro también acompaña. Cuando se produce la elevación de uno de los gases, el otro también debe acompañar. Y es lo que estamos observando como mecanismos compensatorios. ¿Vamos a poder hacer cálculos con esto? Por supuesto que sí. Pero por lo pronto debemos entender que dentro de la compensación de todo lo que es formación de ácidos y de álcalis, está precisamente este acompañamiento en concentraciones. Desde el punto de vista renal, vamos a ver que se puede eliminar bicarbonato, concentrar bicarbonato, pero también tiene la capacidad los riñones de secretar hidrogeniones para que puedan eliminarse por vía urinaria. Esa es la razón por la que cuando nosotros calculamos o medimos el pH de la orina, tiene una característica ácida porque se están eliminando hidrogeniones también por esta vía, que es uno de los mecanismos compensatorios en todo lo que corresponde al equilibrio común. Diagnóstico. Para poder hacer el diagnóstico vamos a utilizar la gasometría arterial. Vale decir que la muestra que necesitamos para este tipo de estudio es arterial. ¿Qué es lo que nos va a brindar como resultados? Concentración, para empezar, el pH. Vamos a encontrar la concentración de dióxido de carbono, de agua, bicarbonato, nos va a brindar también datos de saturación de oxígeno, diferencia de bases, nos van a aportar además un ionograma, sodio, potasio, cloro. ¿Por qué? Porque con estos iones vamos a poder hallar la brecha aniónica.
que enseguida vamos a comentar. Vamos a ver que en la gasometría podemos también hacer un cálculo indirecto de la concentración de bicarbonato. No nos vamos a complicar con esto, es mejor ir a la parte objetiva, no un cálculo indirecto. Lo que estamos viendo en este instante es una prueba o un test que se denomina la prueba de Allen o el test de Allen. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, si bien la técnica no es la adecuada, más que todo he colocado esta diapositiva para que se entienda en qué consiste esta prueba de Allen. Lo que estamos viendo en este caso es la compresión tanto de la arteria radial como de la arteria cubital. Posteriormente le pedimos al paciente que cierre la mano en puño y se mantenga unos segundos haciendo fuerza en el puño. Posteriormente le pedimos que eh, abra la mano y podemos ver una palma pálida, porque estamos comprimiendo con bastante intensidad ambas arterias. Posteriormente lo que hacemos es liberar la cubital. El ejemplo que estamos viendo se está liberando la radial. Nuevamente, la técnica y la arteria que necesitamos valorar no son las adecuadas, pero nos ayuda para poder entender cómo se realiza esta prueba. Entonces, en el momento que liberamos nosotros la cubital, deberíamos encontrar esto, que esta palidez de la palma tenga que desaparecer, que tenga que haber un llenado adecuado. ¿Esto por qué? Porque ya había comentado que se tiene que hacer una toma de muestra arterial y la arteria candidata es la radial, por las características anatómicas, por supuesto. Entonces, si nosotros observamos la anatomía humana, vemos la irrigación, nos damos cuenta que está asegurada por dos arterias, por la radial y por la cubital. Y vamos a ver que si nosotros comprimiríamos la arteria radial por un periodo prolongado y la cubital no está permeable, podríamos inducir a isquemia, lesión y hasta incluso necrosis del tejido en mano. Por eso es que realizamos esta prueba de Allen, de tal manera que estemos asegurando la permeabilidad de la arteria cubital. ¿Qué errores tenemos acá? No se toma el pulso, no se hace compresión con el primer dedo, vale decir el pulgar. Se utilizan segundo, tercer y cuarto dedos, o por lo menos segundo y tercero. Me estoy refiriendo al índice, al anular, bueno, al medio y al anular. El segundo es el índice, el tercero es el medio, el cuarto es el anular. Con estos dedos son con los que evaluamos pulsos y también debemos hacer compresiones. Y el segundo error es que deberíamos liberar cubital, no radial. Lo que está liberando es radial. Pero bueno, simplemente como ejemplo. Entonces la punción la vamos a realizar en arteria directamente. La jeringa tiene que estar bañada en heparina porque necesitamos que esté anticoagulada la sangre. La técnica es una punción a 90 grados, vale decir perpendicular a la arteria. Pero en muchos casos se la realiza a 45 grados, esto especialmente cuando el explorador no es muy hábil en la técnica. De esa manera se evita una lesión de las dos paredes de la arteria. ¿Por qué hacemos el test de Allen? Porque después de haber tomado la muestra, se debe hacer una compresión intensa, por lo menos durante unos 5 minutos. Dejar desprovista a la mano de la irrigación durante 5 minutos puede representar incluso necrosis. Entonces, por esas razones que hacemos test de Allen para poder asegurarnos de que la arteria cubital va a suplir la irrigación que no está siendo permeable de la arteria radial. Entonces, una vez que obtenemos la muestra, y fíjense que la muestra es bastante clara, tiene un tono rojo, pero es un rojo brillante, podríamos decir. No es igual que la
muestra venosa, la muestra venosa es mucho más oscura. Y vamos a ver incluso que la arteria, o mejor dicho, que la muestra de sangre arterial puede contener burbujas. Esta muestra debe llevarse inmediatamente al laboratorio para que puedan determinar gases y nos puedan reportar el resultado. Es más o menos así como se reporta. Nos van a brindar datos de pH, de dióxido de carbono, de oxígeno, de bicarbonato, saturación, diferencia de bases, sodio, potasio, cloro y por supuesto el anion gap. En algunos casos ya nos calculan la brecha aniónica, en otros casos nosotros tenemos que realizar el cálculo. Acá vemos, por ejemplo, que hay una corrección por temperatura. La temperatura inicial era de 37 grados centígrados y se hace una corrección a 36 grados en el que hay variación de resultados. Pero los resultados que vamos a obtener, bueno, y esto va a variar bastante. Estos datos que les estoy proporcionando en este momento son de la altura. Me estoy refiriendo por encima de los 2.500 metros. Estos son valores de por lo menos 3.600 a 4.100 metros. Pero vamos a ver que en la costa los valores son distintos. Cuando estamos hablando, por ejemplo, el pH no va a modificarse, por si acaso. Este va a ser normal. 7.35 a 7.45, ese es el valor que también vamos a encontrar en la costa. Aunque en algunas referencias bibliográficas se cita desde 7.30 hasta 7.45. Pero bueno, vamos a ver que se utilizan los mismos valores de 7.35 a 7.45. En el caso de la presión arterial de oxígeno en la costa, fluctúa entre 70 a 100 milímetros de mercurio. El dióxido de carbono fluctúa entre 35 y 45 milímetros de mercurio. El bicarbonato entre 20 y 25 mil equivalentes litro. La saturación entre 96 y 100%. La diferencia de bases, bueno, vamos a manejar estos datos, también puede ser más o menos 2. Enseguida vamos a comentar en qué consiste esto de diferencia de bases. Y el resto de valores se van a mantener invariables. 135 a 145 mil equivalentes litro el sodio, el potasio de 3.5 a 4.5, el cloro de 96 a 106 mil equivalentes litro, y la brecha aniónica o anion gap 12 más menos 4 mil equivalentes litro cuando se hace el cálculo con potasio. Y cuando el cálculo solamente se hace con sodio, tendremos un valor entre 8 y 12 mil equivalentes litro. Enseguida vamos a comentar esto, pero vayamos adelantando un poco. Por supuesto que presión arterial de oxígeno, presión arterial de dióxido de carbono y bicarbonato se los entiende bastante bien. Pero cuando llegamos a la brecha, perdón, a la diferencia de bases, aquí genera un poco de complicación. ¿Qué es una diferencia de bases? Aquí lo que vamos a ver es qué es lo que está sucediendo con las bases. ¿Hay déficit o hay exceso de bases? Y esto nos ayuda también a hacer un poco el diagnóstico ácido-base, porque podemos tener una acidosis en el que encontramos una deficiencia de bases. Entonces estaríamos pensando más que se trata de una alteración metabólica. ¿Por qué? Porque se están perdiendo bases. Pueda que los ácidos no hayan tenido mucha variación, pero cuando nosotros vemos un valor inferior a los menos 3 milimoles, ya nos vamos dando cuenta que hay deficiencia de bases y por eso es que se está produciendo una acidosis. Podemos ir hacia el otro extremo, en el que la diferencia de bases esté en exceso, haya un exceso de bases. Podamos tener más 6 milimoles por litro, por ejemplo. Ahí ya nos damos cuenta que hay una acumulación excesiva de bases y por eso está generando una variación en el pH. Entonces, para ello nos sirve la diferencia de bases para poder reforzar nuestro diagnóstico. Cuando hablamos de la brecha iónica, perdón, aniónica, o también denominada anion gap, gap es brecha en inglés, es la diferencia que va a existir
entre cationes y aniones. ¿A qué se refiere esto? Los cationes son átomos o moléculas cargadas eléctricamente, carga positiva, mientras que los aniones tienen carga negativa. Y lo que vamos a hacer es una sumatoria de cationes y le vamos a restar la sumatoria de aniones. ¿Cuáles son los cationes que debemos considerar? Y aquí ya los tenemos. Estos dos son los cationes. Podemos también solamente calcular con sodio, pero acá estamos viendo que uno de los valores considera también a la concentración de potasio. Entonces, estos son los cationes que sumamos. ¿Y qué es lo que vamos a restar? La sumatoria del cloro, que este es un anión, y tendremos que sumar con el bicarbonato. Sumamos bicarbonato más cloro, y lo que vamos a hacer es cationes menos aniones. Y vamos a ver que existe una diferencia, que a eso se le denomina brecha aniónica. ¿Por qué? Si desean, podemos hacer aquí una pequeña gráfica en relación a ello. Estos son los cationes sumados. Y cuando restamos los aniones, que son estos, vamos a tener una diferencia. Y la diferencia está dada acá. Ese segmento está considerado como aniones que no se pueden medir, que sus concentraciones son tan bajas y son tantos los que están involucrados en esta brecha que no los podemos medir. Podría hacerse con técnicas especiales, por supuesto, pero desde el punto de vista práctico no vamos a lograr hacerlo. Es por eso que hacemos esta resta. Si se dan cuenta, cuando nosotros comparamos los positivos y los negativos, tienen las mismas proporciones. Pero nosotros estamos considerando solamente dos, no el resto de los aniones. Es por eso que cuando nosotros restamos de los cationes los aniones, nos va a dar una diferencia que equivale a esta brecha aniónica. Acá van a estar, por ejemplo, el ácido láctico, que ya lo hemos citado, fosfatos, nitratos, proteínas. Dentro de estas proteínas vamos a encontrar, por ejemplo, la albúmina. Entonces, por eso es que vamos a encontrar este tipo de diferencia. ¿Para qué nos sirve esta brecha aniónica? Porque podemos encontrar en algún caso una acidosis con un anion gap elevado, aumentado. Eso significará que esta brecha, en vez de que tenga estos valores, pueda tener esta proporción. Y generalmente, esta variación, este incremento de la brecha aniónica es dependiente de ácido láctico. Las acidosis lácticas tienden a aumentar la brecha anímica. Entonces nos ayuda también a realizar un diagnóstico más adecuado en lo que corresponde a la brecha como tal y a los iones que no podemos medir. Bueno, ahora sí pasemos entonces un poco a algunas características. Hemos hablado de diferencias de la altura y la costa y responde a la ley de Boyle-Maillet. Los gases, mientras menos presión tengan, se expanden más. Mientras mayor presión se tenga sobre ellos, se comprime. En la altura tenemos una presión atmosférica baja, por tanto, los gases se expanden. Y por eso las concentraciones que vamos a encontrar son bajas. No porque haya menos cantidad de oxígeno, simplemente porque están dispersos. Y en cada respiración son menos moléculas de oxígeno que ingresan hacia los pulmones, mientras que en la costa se tiene una presión atmosférica alta que va a comprimir los gases y por tanto, en cada vez que tengamos que respirar, ingresarán mayor cantidad de moléculas que estamos observando precisamente acá, ¿no? Hacia el lado izquierdo, expandidos los gases, hacia el lado derecho, comprimidos. Si nosotros consideráramos, por ejemplo,
este recuadro como una respiración. Si nosotros respiramos con este volumen en la altura, captaremos en el mejor de los casos 2 moléculas de oxígeno. Pero si nosotros realizamos esta inspiración en la costa, estamos casi captando 4. Y no nuevamente porque haya mayor cantidad de oxígeno en la costa. La cantidad de oxígeno es similar en la costa y en la altura. La diferencia es que en la altura está expandido el gas, están dispersas las moléculas de oxígeno, mientras que en la costa están comprimidas, están más compactas. Es por eso que la concentración, o mejor dicho, la presión que se va a tener en la altura, la presión parcial de oxígeno, es menor que en la costa. Y mientras más vayamos ascendiendo, va a ser menor. La saturación por eso también varía. Habíamos observado dentro de valores normales que la saturación en la altura es de 86 a 96%, mientras que en la costa es de 96 a 100%. Esto ha sido importante en la pandemia, porque cuando teníamos que determinar saturación, había mucho problema, especialmente en la altura, a partir de cuánto vamos a considerar que está alterado. Y es por debajo de 86%, porque esta es nuestra saturación. Tenemos menos presión parcial de oxígeno, por eso la saturación es inferior al de la costa, por supuesto. Entonces hablemos ahora directamente del desequilibrio. Debemos recordar nuevamente pH. Lo normal es de 7.35 hasta 7.45. Vale decir que si nosotros disminuimos el pH por debajo de 7.35, estamos frente a una acidosis. Nuevamente recordemos, cuando el pH va descendiendo, eso es acidosis, o es ácido. Cuando el pH va ascendiendo, eso es alcalino. En este caso, por supuesto que no podemos considerar 7, porque la sangre no tiene un pH neutro, es ligeramente alcalino, pero tenemos este rango, 7.35 hasta 7.45. Entonces, si tenemos 7.35, o menor a 7.35, perdón, esto es una acidosis. Pero si tenemos valores por encima de 7.45, esto es una alcalosis. Y estas acidosis vamos a ver que pueden clasificarse además como una acidosis metabólica o una acidosis respiratoria. ¿De qué dependerá? De las concentraciones de bicarbonato y de dióxido de carbono. En las acidosis metabólicas, y esto siempre ténganlo en cuenta, todo lo que es metabólico tiene relación con bicarbonato. Todo lo que es respiratorio tiene relación con dióxido de carbono. Entonces, en las acidosis metabólicas vamos a ver que el bicarbonato empieza a perderse, disminuye en concentración. Eso es una acidosis metabólica. Acá debemos entender que ácidos y álcalis están como en una balanza. No necesariamente una acidosis tiene que estar determinada por un incremento de ácidos. Puede darse también por una pérdida de álcalis. Nuevamente, tenemos nuestra balanza. Todo está equilibrado. Pero si se pierden álcalis, va a existir mayor cantidad de ácidos. Y no porque hayan aumentado su concentración. Lo que está sucediendo es que hay una pérdida de las bases. Es por eso que la acidosis metabólica está determinada por pérdida de bicarbonato, mientras que una acidosis respiratoria está producida por un incremento de dióxido de carbono. Hacia el otro extremo, alcalosis, también vamos a tener metabólica y respiratoria. Tal como habíamos comentado hace un instante, todo lo metabólico va a estar en relación con bicarbonato y lo respiratorio con dióxido de carbono. Va a suceder lo mismo, pero aquí estamos yendo hacia el otro extremo, alcalosis. Vale decir que en la alcalosis metabólica, como tiene una tendencia a modificaciones en el bicarbonato, lo que vamos a encontrar es un incremento del bicarbonato. Eso es una alcalosis metabólica. Mientras que la respiratoria va a ser pérdida de dióxido de carbono. Nuevamente vamos a la balanza.
Ambos están en equilibrio. Pero las alcalosis no necesariamente tienen que ser solamente por el exceso de bases. Puede que las bases tengan valores normales, pero se estén perdiendo los ácidos. Por tanto, hay una tendencia más alcalina sin haber un incremento de bases. Entonces, cuando hay pérdida de dióxido de carbono, estamos frente a una alcalosis respiratoria. Pero vamos a encontrar también trastornos mixtos. Y aquí, bueno, entenderemos en función al tipo de fundamento y bibliografía que se esté utilizando. ¿Por qué? Porque una de las corrientes consideran el trastorno mixto como compensaciones, vale decir, las compensaciones que habíamos citado hace un instante, en el que los dos gases o suben o los dos gases disminuyen, a estos se pueden considerar como trastornos mixtos. Pero otra corriente lo que va a considerar como trastorno mixto es a la coexistencia de acidosis metabólica y respiratoria a la vez, o coexistencia de alcalosis metabólica y respiratoria a la vez. Esto no es frecuente. Generalmente se va a presentar una de ellas y podríamos decir, contrapuesto es el que va a compensar. Pero en algún momento podemos encontrar una presencia de ambos trastornos al mismo tiempo, una acidosis metabólica y una acidosis respiratoria al mismo tiempo. Estos serán de peor pronóstico, porque sabemos muy bien, ya lo hemos comentado, somos seres dinámicos que vamos a tratar siempre de compensar de alguna manera. Nuevamente, estos son raros, no vamos a encontrarlos frecuentemente y los mixtos van a estar dados por compensación. Dióxido de carbono aumenta, como compensación el bicarbonato tiene que aumentar. El dióxido de carbono disminuye, como compensación el bicarbonato también disminuye. Y podemos también aplicar desde el punto de vista bicarbonato. Si el bicarbonato incrementa sus concentraciones, el dióxido de carbono tiene que hacerlo. Si el bicarbonato disminuye sus concentraciones, el dióxido de carbono hará lo mismo. Entonces aquí tenemos un resumen de el trastorno ácido-base. Pero en este trastorno debemos entender lo que es el anion gap. Hace un instante hemos comentado un poco ya. Acá estamos viendo los cationes contrapuestos a los aniones. Pero nos damos cuenta que cuando sumamos todos los cationes y todos los aniones tienen la misma proporción. Que las concentraciones de uno y otro van a ser distintos, por supuesto. Pero cuando vemos la sumatoria final de cationes es similar a la sumatoria total de aniones. Entre los cationes pues vamos a citar al sodio, al potasio, al magnesio, calcio, el manganeso y otros cationes más, el zinc, por ejemplo. Mientras que en los aniones vamos a considerar el cloro, el bicarbonato, fosfatos, sulfatos, proteínas y otro tipo de álcalis inorgánicos, dentro de los cuales ingresa el lactato. Para hacer el cálculo de este anion gap, podemos hacerlo de dos formas. Una de ellas es utilizando solamente el sodio, tal como estamos observando en la gráfica B. Utilizamos los valores del sodio y al sodio le vamos a restar la sumatoria de cloro y bicarbonato. La diferencia que vayamos a encontrar, ese es el anion gap o brecha aniónica. Ya habíamos visto que tiene una variación de 12 más menos 4 si es que es solamente, o mejor dicho, si es que estamos sumando con el potasio. Pero si es solamente el sodio, tiene un valor entre 8 a 14 miliequivalentes. Entonces vamos a ver que esta es una de las formas más cómodas, podríamos decir, de realizar el cálculo. La otra es que tengamos que hacer un cálculo ya con el potasio más. Entonces, valores que vamos a necesitar nuevamente: sodio, potasio, cloro y bicarbonato. Podemos hacer simplemente con el sodio, pero también podemos utilizar el potasio. Es así que vamos a tener
trastornos acidóticos metabólicos con anion gap normal, con anion gap incrementado. Entonces acá estamos viendo un cálculo junto con el potasio, sodio y potasio, menos la sumatoria de cloro y de bicarbonato. En el primer cuadro tenemos un anion gap normal, pero en medio ya tenemos un anion gap incrementado. Fíjense que hay, una, hay un incremento de la brecha aniónica, el bicarbonato se respeta y el valor que es afectado es del cloro. Podríamos decir que un anion gap incrementado va a ser a expensas de cloro, va a producir una hipocloremia. Mientras que cuando estamos hablando de una acidosis metabólica, pero con anion gap normal, el que va a disminuir en concentración es el bicarbonato y el que va a aumentar en concentraciones es el cloro. Pese a que haya variaciones en la brecha aniónica, en el anion gap, fíjense que la sumatoria de cationes es idéntica a la sumatoria de aniones. Nuevamente, todo tiene que compensarse. No puede existir mayor cantidad de aniones, porque eso generaría una descompensación muchísimo más marcada. Entonces, por eso, cuando haya aumento de esta brecha aniónica, debe ser a expensas de algún anión, el cloro. Cuando el anion gap está normal, pero estamos frente a una acidosis metabólica en la que hay pérdida de bicarbonato, alguien tiene que compensar. ¿Quién va a ser? Nuevamente el cloro. Por eso hablamos de acidosis metabólicas, hipoclorémicas e hiperclorémicas, siempre y cuando sean acidosis metabólicas. Aquí tenemos algunos ejemplos de razones por las que se puede presentar este tipo de acidosis con anion gap incrementado o normal. Si es que es elevado, fíjense que es por la concentración de glicoles, oxiprolina, lactato, consumo del metanol, de las ácido acetil salicílico, la aspirina, otro tipo de salicilatos, falla renal, concentración elevada de urea, la uremia, rabdomiólisis en la que hay una destrucción de músculo y también cetoacidosis, incremento de cetonas. Mientras que con un anion gap normal vamos a encontrar, por ejemplo, a la diarrea. Podemos encontrar también acidosis tubular renal en la que va a haber pérdida de bicarbonato, la insuficiencia adrenal, que va a determinar también pérdidas de estos aniones, fístulas, ureterostomías, en la que hay una abocación del uréter hacia el exterior, enfermedad renal crónica y la utilización de la acetazolamida. Esta acetazolamida se utiliza bastante en cuadros de hipertensión pulmonar, por ejemplo, pero también como un tratamiento del mal de altura. Entonces, cuando se utiliza dosis altas, puede inducir también una acidosis metabólica, pero con un anion gap normal. Estamos viendo un pequeño flujograma en el que nos da un parámetro de cómo tendríamos qué conducta deberíamos tener para poder determinar si es que el anion gap está elevado o no. Acá directamente hablamos de la brecha aniónica o del hiato aniónico. Si es que es un hiato normal, se tendrá que medir la carga de cloro, de sodio, de potasio. Si es positiva, está más relacionada con pérdidas gastrointestinales. Si es negativa, es de pérdidas urinarias. Pero cuando nosotros vemos una brecha aniónica incrementada, debemos medir cetonas. Si es que no están aumentadas, bueno, pues habrá que pensar más en la presencia de ácido láctico, que ya habíamos dicho es uno de los principales eh, componentes y su elevación es una de las principales razones de la presencia de un anion gap elevado. Pero si las cetonas están incrementadas, habrá que hacer una determinación de glucemia. Si es que está aumentada, estamos frente a una cetoacidosis diabética.
Pero si es que no hay un incremento de glucosa, esta cetoacidosis no tiene que ver con la diabetes mellitus. Puede ser de otra razón. Puede ser una alteración en el metabolismo de lípidos, por ejemplo, que esté desencadenando un incremento de acetilcoenzima A que se está transformando en cuerpos cetónicos. Lo mismo puede suceder con proteínas. Entonces es importante tener que realizar este tipo de análisis para poder llegar a un mejor diagnóstico. Entonces, en el caso de la cetoacidosis diabética, no va a haber un incremento del ácido láctico, va a estar más que todo mediado por incremento de cuerpos cetónicos. Mientras que si no existe el incremento de cuerpos cetónicos, pensaremos más en el ácido láctico. Entonces, vayamos viendo algunas características más. En la acidosis metabólica podemos hablar por aumento de ácidos fijos y de ácidos volátiles. En el caso de los ácidos fijos, no vamos a hablar, por ejemplo, de concentración de dióxido de carbono, porque esto iría más que todo con la parte respiratoria. Ya habíamos citado, por ejemplo, al consumo de ácido acetil salicílico, que vamos a ver que va a inducir a una elevación de estos ácidos que van a su vez producir un incremento de la brecha aniónica porque precisamente estos cuerpos cetónicos están formando parte de esta brecha. Vamos a ver que el consumo de metanol es otra de las características. Esto podemos encontrar bastante en pacientes con un hábito enólico crónico, pacientes alcohólicos consuetudinarios, por ejemplo, que en algunos casos incluso consumen metanol, no solamente etanol. Entonces, en este tipo de pacientes podemos encontrar una acidosis metabólica, pero que vaya a estar producida por aumento de estos ácidos. Otra de las razones puede ser la hipoxia, alteraciones en la ventilación, en la que no hay un aporte adecuado de oxígeno. Incluso se puede asociar a cuadros de isquemia cuando estamos hablando de esta deficiencia del aporte de oxígeno. Vamos a ver que en el caso de este tipo de cuadros, el ácido fijo que va a incrementar va a ser el ácido láctico, por supuesto. Ya habíamos comentado al inicio de la charla que en la glucólisis, el piruvato, que es el producto final de la glucólisis, si no se encuentra en un medio aeróbico, se transforma en ácido láctico. Entonces, en este caso, la hipoxia inducirá más que todo la formación de ácido láctico. Cuando hablamos de la acidosis metabólica con disminución de bicarbonato, podemos citar cuadros diarreicos. Vamos a ver que esa es una de las principales razones, pero también la insuficiencia renal. Ya habíamos comentado que el riñón es uno de los órganos más importantes en el control de las concentraciones de bicarbonato. Entonces, cuando se produce una insuficiencia renal, hay una pérdida masiva de bicarbonato. Y mucho más si es que podemos asociar a cuadros diarreicos. Pero de todos modos, los cuadros diarreicos así por separado van a ser otra de las razones importantes de acidosis metabólica por disminución de bicarbonato, vale decir con un anion gap normal. ¿Qué es lo que vamos a ver como manifestaciones clínicas? Desde el punto de vista respiratorio, vamos a ver que hay una compensación y se va a producir la denominada respiración de Kussmaul, en la que va a haber excursiones respiratorias muy marcadas. A esta también se la denomina respiración acidótica. ¿Por qué? Porque los pulmones tratan de compensar eliminando dióxido de carbono. Hay pérdida de bicarbonato, sí, o hay incremento de otro tipo de moléculas aniónicas. Y el mecanismo compensatorio va a ser eliminar dióxido de carbono para evitar la formación de ácidos. En lo que corresponde al sistema circulatorio, vamos a ver que la acidosis va a afectar, como ya habíamos citado inicialmente, a la contractilidad del corazón. Esto puede producir arritmias fácilmente. El sistema nervioso central. Vamos a ver que la misma acidosis va a producir trastornos en el nivel de conciencia. Pero vamos a ver que además de ello, tendríamos que sumar el efecto de cuerpos cetónicos.
que también son neurotóxicos. Entonces, en cuadros de cetoacidosis diabética, por ejemplo, puede incluso el paciente llegar al coma por la alteración precisamente de la transmisión, pero además del efecto neurotóxico de los cuerpos cetónicos en alta concentración, como por ejemplo la cetona, ¿no? En el caso del metabolismo, vamos a ver que va a haber afectación del intercambio a través de membrana y vamos a ver que incluso puede producirse una hiperpotasemia. Esto como mecanismo compensatorio. Vale decir que el potasio empieza a acumularse, a liberarse hacia el espacio extracelular para tratar de compensar esta acidosis, pero esto va a llevar, pues, por supuesto, a una hiperpotasemia. Desde el punto de vista óseo, vamos a ver que cuando hay cuadros acidóticos, y esto ya lo habíamos citado como compensación, los fosfatos son compensadores y debemos entender que el fósforo reacciona también con el calcio formando fosfato cálcico, que es la forma de depósito de calcio en huesos. Entonces, cuando se produce en acidosis, el hueso libera este fosfato cálcico para poder compensar y poder neutralizar los ácidos. El problema es que el fosfato es liberado junto con el calcio. En pocas palabras, se va perdiendo calcio, se va descalcificando como un mecanismo de emergencia para poder neutralizar los ácidos. En la acidosis respiratoria, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber un incremento de dióxido de carbono. Las razones pueden ser varias, pero sobre todo estamos hablando de cuadros de hipoventilación, hasta incluso de apneas, de tal manera que no hay una eliminación del dióxido de carbono y esto va a inducir a una concentración de ácidos. Acá estamos viendo algunas razones. Depresión, por ejemplo, del centro respiratorio. Podemos encontrar enfermedades del aparato respiratorio, no solamente la depresión. Porque en depresión podemos citar varios cuadros, desde la utilización de fármacos que son depresores del sistema nervioso central que vayan a afectar al centro respiratorio, traumatismos, por ejemplo, trastornos de conducción, pero también podemos encontrar enfermedades respiratorias directamente, en la que pueda existir obstrucción de vías respiratorias, puede existir una desproporción entre ventilación y perfusión, como lo que sucede en cuadros de neumonía. En la neumonía hay una inflamación del parénquima y a nivel alveolar va a haber una acumulación de exudados que no permiten un intercambio gaseoso adecuado, provocando también una acidosis respiratoria. La neumonía, por ejemplo, puede producirse alteraciones de niveles de conciencia precisamente por la hipoxia que se produce. Lo mismo sucederá en cuadros asmáticos, por ejemplo. En crisis puede llegar a producirse un compromiso severo en lo que corresponde al aporte de oxígeno, provocando acidosis respiratorias muy marcadas. Paro cardiorrespiratorio también, el paro cardíaco, y otro tipo de enfermedades neuromusculares como por ejemplo Guillain-Barré, en la que hay una parálisis ascendente que puede llegar a afectar al área respiratoria, lesión del nervio frénico. Importantísimo esto porque el nervio frénico es el encargado de controlar la actividad del diafragma. Sabemos que el diafragma es uno de los músculos más importantes respiratorios. Entonces, aquí tenemos muchas razones en las que, bueno, hemos resumido un poco las razones por las que se puede producir esta acidosis respiratoria. Respecto a la alcalosis respiratoria, está producida por un exceso en la eliminación del dióxido de carbono. Este es uno de los cuadros más frecuentes en el que no necesariamente tenemos que asociar a patología. Pueden ser también desencadenadas por estados de ansiedad. Pacientes que estén expuestos a estrés, a ansiedad y vayan hiperventilando. ¿Qué es lo que van a producir? Una eliminación masiva de dióxido de carbono, provocando una alcalosis. Entonces, en este tipo de cuadros, vamos a ver que se produce la alcalosis, pero de manera transitoria. Se lo puede controlar fácilmente también
utilizando, por ejemplo, una mascarilla con reservorio. Esa es una de las formas de controlar esto. O finalmente, lo que incluso se puede observar en series, en películas, utilizar una bolsa de cartón que vaya a cubrir nariz y boca, de tal manera que el dióxido de carbono que se está eliminando vuelva a ingresar por respiración y compense esta deficiencia. Pero de todos modos, esta alcalosis respiratoria puede estar producida por otro tipo de cuadros pulmonares como tal. La neumonía también puede inducir esto por hiperventilación. Vamos a encontrar además que trastornos en el sistema nervioso puede también inducir a ello. Ansiedad, ya hemos citado, el dolor incluso puede producir esto. Hay personas que cuando perciben dolor tienden a hiperventilar. La elevación de la temperatura corporal, la fiebre. La respiración es otra de las formas de compensar y de controlar la temperatura corporal. Entonces puede producirse una hiperventilación generando una alcalosis metabólica también. Vamos a ver que otro tipo de situaciones, otro tipo de cuadros, como por ejemplo el embarazo puede inducir también a una alcalosis. Esto mediado también por la hormona progesterona, que además de ello va a inducir a una vasodilatación. Asociado a una hiperventilación, pues va a producir una alcalosis común. En cuadros de apoyo ventilatorio, me estoy refiriendo ya a la parte de cuidados intensivos, cuando se hace una ventilación excesiva, también puede inducirse a una alcalosis. La acidosis metabólica, ya habíamos hablado un poco, vamos a ver que puede ser con una brecha aniónica aumentada, en la que va a haber una normocloremia. En algunos casos puede producirse una hipocloremia, pero también puede darse con un hiato aniónico o una brecha aniónica normal, en la que aquí hay un compromiso del bicarbonato. Respecto a la compensación, aquí tenemos una tabla que nos ayuda a entender cómo se producen las compensaciones. Vamos a ver que en la parte superior tenemos solamente trastornos metabólicos. Las acidosis metabólicas, por ejemplo. Estos datos, por si acaso, son de costa, no son de la altura. En la altura no vamos a considerar 40 milímetros de mercurio de dióxido de carbono. Vamos a considerar 30. Pero estos son datos de la costa. Entonces vamos a ver que en la acidosis metabólica, por cada miliequivalente litro de bicarbonato que se va perdiendo, acá nos dice desde 25 miliequivalentes litros. En el caso de la altura tendremos que considerar a partir de los 18. Vamos a ver que se pierde 1 milímetro de mercurio de dióxido de carbono. Entonces vamos nuevamente de forma coherente con lo que ya habíamos citado. Si hay pérdida de bicarbonato, que es lo que estamos observando acá, va a haber pérdida de dióxido de carbono. No pueden estos sistemas quedarse estáticos. Tiene que haber una compensación. Si está produciéndose pérdida de bicarbonato, que son bases, hay que inducir una pérdida de dióxido de carbono, que son ácidos. En la alcalosis metabólica, aquí vamos a encontrar un incremento de bicarbonato. Y vamos a ver que la forma en la que se compensa es que por cada 1000 equivalente litro de bicarbonato que incremente, el dióxido de carbono también va a incrementar, pero a razón de 0,7 milímetros de mercurio. Nuevamente, el bicarbonato aumenta en concentraciones. ¿Qué sucede con el dióxido de carbono? Tiene que compensarlo. ¿Cómo? También incrementar. A veces a manera de una herramienta didáctica, se les dice que el bicarbonato y el dióxido de carbono es como si estuviesen tomados de la mano. Si uno de ellos sube, el otro también tiene que subir porque están tomados de la mano. Si uno de ellos baja, el otro también tiene que bajar porque están tomados de la mano. Algo así es como sucede en las compensaciones. En los cuadros respiratorios hay que tener mucho cuidado, porque si bien habíamos visto en los cuadros metabólicos una tasa de compensación,
En el caso de lo respiratorio, debemos considerar cuadros agudos y cuadros crónicos. Vamos a ver que en el cuadro agudo de la acidosis respiratoria, por cada 10 milímetros de mercurio que incrementa el dióxido de carbono, debe incrementar un miliequivalente litro de bicarbonato. Pero cuando se está en la fase crónica, en la que se intenta estabilizar de mejor forma este desequilibrio ácido-base, ya no es un miliequivalente litro que incrementa el bicarbonato, son 3. Pero de todos modos estamos viendo que los dos suben. Incrementó el dióxido de carbono, tiene que incrementar el bicarbonato. Pero aquí vamos viendo si es que es una compensación aguda, subiendo un miliequivalente litro por cada 10 milímetros de mercurio de dióxido de carbono. O si ya está en fase crónica, que incrementa a razón de 3 miliequivalentes litro por cada 10 milímetros de mercurio del dióxido de carbono. En la alcalosis respiratoria hay pérdida de dióxido de carbono. Por supuesto que tiene que haber una pérdida de bicarbonato. Es así que por cada 10 milímetros de mercurio en fase aguda, nuevamente lo respiratorio tiene una fase aguda y una fase crónica. La pérdida de dióxido de carbono por cada 10 milímetros de mercurio va a inducir en fase aguda pérdida de 2,5 miliequivalentes litros de bicarbonato. Pero cuando se está en fase crónica, la pérdida es de 5 miliequivalentes litros. Esto nuevamente para poder generar una mejor compensación. Existen algunas fórmulas que nos ayudan a identificar o a eh, pronosticar la compensación respiratoria en la acidosis metabólica, que esta es la fórmula de Winter. ¿En qué consiste esta fórmula de Winter? El dióxido de carbono, es decir, la compensación respiratoria que debería producirse, se la calcula por las concentraciones de dióxido de bicarbonato, perdón, por 1,5 más 8. Y vamos a ver que la diferencia estará entre más menos 2 este resultado. Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una gasometría en la que se tiene un pH de 7,29, la concentración de bicarbonato es de 14, de dióxido de carbono es 20. Y vamos a ver que cuando se hace el cálculo, tenemos 14 por 1,5 más 8 y el resultado es 29. Con una variación de más menos 2, vale decir que tendría que ir a razón de 27 hasta 31. Pero cuando nosotros vemos la concentración, todavía no se ha alcanzado, porque la concentración actual es de 20 milímetros de mercurio. Entonces lo que vamos a tener que esperar es que la compensación alcance valores entre 27 y 31 milímetros de mercurio. Entonces esta fórmula nos ayuda a pronosticar a cuánto debería llegar la concentración del dióxido de carbono para poder tener una compensación adecuada. Y tenemos nuevamente nuestra gráfica. Estas flechas nos ayudan a entender que si los dos disminuyen, o si uno disminuye, el otro también tiene que disminuir. Si uno de ellos incrementa, el otro también tiene que incrementar. Pero acá tenemos un plus, la diferencia de bases. En una acidosis metabólica, sabemos que hay pérdida de bicarbonato, que es una base. Entonces, la diferencia de bases que vayamos a encontrar tiene que estar disminuida. ¿Por qué? Porque nos está confirmando que lo que se están perdiendo son bases, por eso se está produciendo la acidosis. En el caso de una acidosis respiratoria, hablamos de una compensación. Las bases van incrementando a manera de que incrementa el dióxido de carbono. Por tanto, la diferencia de bases que vamos a encontrar va a estar incrementada, por supuesto. ¿Por qué? Porque van de la mano con el bicarbonato. En una alcalosis metabólica hay un incremento de bicarbonato. El dióxido de carbono va a incrementar también de manera compensatoria. Pero cuando nosotros hacemos el análisis de la diferencia de bases, como hay un incremento de bicarbonato, y hace un instante habíamos dicho que es dependiente de las bases, por supuesto que la diferencia de bases tiene que estar incrementada. Y en el caso de las alcalosis respiratorias, hay una pérdida de dióxido de carbono y la compensación va a estar dada por pérdida de bicarbonato. Entonces, la diferencia de bases va a ser inferior a la normal. Hay una disminución en diferencia de bases. Y vamos a ver que acá simplemente es
justificar, ¿no? La compensación de acidosis respiratoria es netamente renal. De alcalosis respiratoria es netamente renal. De los cuadros metabólicos, los mecanismos compensatorios son netamente pulmonares. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Esperemos unos minutos si es que alguno de los participantes tiene alguna pregunta para hacerle al doctor. Bueno, doctor, al parecer el tema ha sido muy entendido por todos los participantes. Agradecerle, doctor, por su excelente ponencia. A nombre del Comité Permanente Académico de CPA 100B, agradecemos al doctor Olair Juan de Dios Miranda Pérez por su excelente ponencia. Que Dios lo bendiga y muchos éxitos, doctor. Muchísimas gracias, Diana. La verdad es que agradecido yo por la invitación. Es siempre reconfortante tener que compartir un poco de la experiencia eh, con futuras generaciones, ¿no? Sabiendo que estamos ayudando a la formación de nuevos profesionales. Éxitos a todos, muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues estamos acá aprestos a responder a cualquier otra invitación en pos de una mejor formación de los profesionales. Muchas gracias y muy buena noche. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, doctor. A todos los participantes se le acaba de enviar el link de asistencia en el chat del Zoom y que también está ligado al final el quizzes, que es opcional para todos nuestros participantes. Recordarles que para la certificación se tomará en cuenta el examen final. Eh, Disculpen los inconvenientes. Ahora pueden volver a ingresar al link. Ya está activo para todos los participantes.